Hola, en este vídeo voy a compartir estos narcisos que están tejidos en dos partes. Luego al final se unen, si queremos, solamente yo en este caso le di dos puntadas con el mismo hilo, o bien lo cosemos todo alrededor sin que se note con un hilo de coser normal. Comenzamos con el color verde y hacemos un aro deslizado. Tejemos un punto de cadeneta y alrededor del aro vamos a tejer 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajustamos el aro y unimos este último punto al primer punto de cadeneta que tejimos con un punto deslizado. Ahora cortamos el hilo y ajustamos este último punto. Con el hilo naranja vamos a tejer alrededor 12 medias varetas. En cada punto que tenemos vamos a tejer 2 varetas. Así enganchamos el hilo y tejemos 3 puntos de cadeneta que nos van a servir de primera vareta. Y ahora a medida que tejemos vamos perdiendo estos 2 hilos. Y ahora en el mismo punto que hemos tejido las 3 cadenetas tejemos una vareta. En el siguiente punto tejemos otras 2 varetas y en cada punto vamos tejiendo 2 varetas hasta que tengamos un total de 12 varetas. Aquí ya tengo los 12 puntos. Ahora cortamos el hilo con una hebra larguita para que podamos perderla. Enhebramos una aguja lanera y pasamos la aguja por detrás del tercer punto, 1, 2 y 3, de las cadenetas de inicio hacia adelante. Ajustamos hasta que esta cadeneta nos quede a la misma medida de las que vamos tejiendo y ahora pasamos por aquí, por el centro de la cadeneta, pasamos la aguja y ya perdemos el hilo. Por la parte de atrás lo pasamos en unas cuantas puntadas, cortamos el hilo y ahora el hilo de inicio también ajustamos el aro nuevamente y lo pasamos, lo perdemos aquí alrededor del aro y ya tenemos la primera parte. Ahora con el color amarillo hacemos un aro deslizado y tejemos un punto de cadeneta. A continuación tejemos 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajustamos el aro y ahora unimos este último punto al primer punto que tejimos con un punto deslizado. Ahora tejemos 5 puntos de cadeneta. 1, 2, 3, 4 y 5. En el primer punto vamos a tejer un medio punto. El siguiente punto tejemos una media vareta. En el siguiente una vareta.
y en el siguiente una vareta doble. Ahora en el siguiente punto, en este punto de aquí, deslizamos el punto. Y ya tenemos el primer pétalo tejido. Ahora tejemos nuevamente 5 puntos de cadeneta, 2, 3, 4 y 5. En el primer punto tejemos un medio punto, en el siguiente una media vareta, el siguiente punto tejemos una vareta y en el siguiente tejemos una vareta doble. Y ahora en el siguiente punto del aro deslizamos el punto. Ya tenemos 2 pétalos y así vamos tejiendo hasta que tengamos un total de 6 pétalos. Ya tejí el último pétalo y en este último punto deslizamos el punto. Ahora cortamos la hebra dejándola larguita para que podamos unir la primera parte a esta segunda parte. Ajustamos también aquí el aro y lo perdemos el hilo alrededor del aro. Enhebramos la hebra en una aguja y la pasamos aquí a la parte de atrás. Damos una puntada y pasamos de la parte de atrás hacia adelante y enganchamos el hilo por la parte verde. Ahora pasamos nuevamente la aguja hacia atrás y nos vamos a esta parte de aquí donde pasamos el hilo hacia adelante y cogemos nuevamente por la parte verde y pasamos la aguja hacia abajo. Con estas 2 puntadas ya nos queda sujeto. Si queréis que os quede bien unido todo alrededor, lo más conveniente es utilizar un hilo normal de coser para que no os quede muy grueso. Ahora ya perdemos este hilo por aquí alrededor del aro. Lo cortamos y ya tenemos el narciso. Las hojas de los narcisos son finas y largas. Así tejemos unas más grandes y otras más pequeñas. Vamos montando puntos de cadeneta hasta que tengamos el largo que queramos darle. Cuando ya tengamos el largo, el primer punto lo deslizamos. Y ahora ya todos los puntos que tenemos a continuación los tejemos en medios puntos. Me queda un último punto de cadeneta donde voy a tejer el último medio punto. Y ahora ya cortamos el hilo, lo ajustamos
Y solamente nos quedaría perder estas dos hebras por aquí por la parte de atrás de la hoja.